Profe, no se le escucha, tiene que prender el micrófono, me parece. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, ahora sí. Bien. ¿Pueden ver esa pantalla? ¿Terminaron de anotar? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a pasar un ratito a una tabla. Tengo que venir de vuelta. Dejar de compartir. Compartir. Y acá, ¿cuál era? Mostrar. Este de acá. ¿Ven ahora esta tablita de Excel? Que tiene un montón de números. No, A ver. Está cargando, profe. Ahí le di clic. Se tildó. Sí. Ya ahí le di clic. A ver si... Vamos de vuelta. Hoy el Zoom está queriendo trabajar poco. Bueno, ¿saben qué? Vamos a tener que ir al pizarrón. A ver si eso me deja hacer. ¿Ven eso? ¿Los garabatos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Justo no les comparte a ustedes la otra pantalla. ¿Sí? Bueno, pero vamos a explicar un poquito lo que son los intervalos de clase. Dentro de lo que tenemos, a ver, vamos a hacer líneas. Cuando nosotros vamos a trabajar con intervalos de clase, entonces vamos a buscar clasificar los datos. ¿Sí? Entonces, normalmente vamos a ir buscando los datos de menor a mayor, entonces la tabla de frecuencia en general la vamos a trabajar numéricamente. Bien, entonces cuando yo hablo de un intervalo de clase, a ver, un poquito más para acá. Un intervalo de clase se refiere a que yo estoy clasificando, por ejemplo, edades de chicos. Entonces yo acá pongo la edad de los chicos de 1 a 10, para el ejemplo. ¿Sí? Y acá vamos a dibujar otra tablita. Y acá viene lo que sería la frecuencia, que es F y minúscula. Entonces supónganse que yo en un barrio tengo 6 chicos de 1 a 10. Entonces acá justo se me corrió el 6, tendría que ser un poquito más. A ver, vamos a poner 6. Vamos a borrar el otro. Uy, me salió mal. Eh, 40. 1 a 10. 6. Acá arreglamos en vuelta. Entonces estos intervalos de clase.
acá en este intervalo de clase, para este intervalo de 1 a 10, el límite inferior sería 1 año y el límite superior serían 10 años. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Entonces yo acá, Sí. en el FI, que es la frecuencia quiere decir que yo tengo 6 chicos entre 1 y 10 años. Ahora, si yo pongo hasta 10 años, en el siguiente intervalo no puedo poner 10 años de vuelta, ¿sí? Tengo que avanzar la edad. Entonces, supónganse que a mí me interesa, vamos a borrar un poquito, no me quedó bien, y de vuelta. 11 a 20. En el siguiente intervalo estoy buscando chicos a partir de 11 años hasta los 20. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes estará en los 20 todavía? ¿O no? ¿Son todos grandes ustedes? A ver, y acá hacemos 21 a 30. Y acá suponemos, hacemos 8. Para que no sean todos iguales. Acá viene. Esto es frecuencia acumulada. Entonces, este FI minúscula es la frecuencia absoluta. FI mayúscula es la frecuencia acumulada. La que es la frecuencia acumulada se va a construir con la sumatoria, ¿sí? Entonces, esta es la parte por la que viene a la pizarra, en cuanto a que en el primer casillero para la frecuencia acumulada yo voy a copiar el dato que tengo de la frecuencia absoluta, ¿sí? Si acá tengo en la acumulada 6, en la absoluta también voy a tener 6. Ahora, ¿qué pasa? En este segundo casillero de frecuencia acumulada, yo tengo que sumar el 11 con el 6. Entonces, 11 más 6 voy a tener 17. ¿Sí? La frecuencia acumulada quiere decir la cantidad de frecuencia que tengo hasta ese punto. A ver. No sé si tengo un participante. Ah, se sumó una chica más. Bueno. Ahora, en la frecuencia acumulada, yo tengo el primer caso de la frecuencia absoluta, la acumulada se va a copiar, ¿sí? Si acá en la absoluta, que es esta columna, yo tengo 6, el primer dato de esta columna se va a copiar, que es la frecuencia acumulada. Ahora este segundo dato, ¿sí? Va a ser la suma de 11 más 6 y ahí sale el 17. Ahora, este tercer dato va a ser la suma 17 que tengo hasta acá, le voy a sumar 8 que hay acá, y entonces 17 más 8, 25, ¿no? Así se construye la frecuencia acumulada. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, profe. Vamos a probar ahora la función compartir, pero con el ejercicio que me interesaba a mí. A ver, compartir. Bien, ahora funcionó. Le voy a hacer un zoom y vamos a hacer. Bueno. Esto que ven acá es el ejemplo que está en el PowerPoint. Entonces, en el PowerPoint, si ustedes vieron el video y leyeron el PowerPoint, plantea que tenemos calificaciones de 60 alumnos que rinden una materia. ¿Sí? Entonces, en los 60 alumnos que rinden una materia, tengo 60 notas. Entonces, esta es una propuesta de cómo se puede resolver esa tabla, ¿sí? Donde nosotros ordenamos los datos, yo los ordené de 1 a 10.
Dentro de las cosas que estuvimos leyendo hace un ratito, pide que la cantidad mínima de intervalos sean 5 y la máxima 20. Después plantea intervalos de clase, que los intervalos de clase es como yo voy a ir clasificando los datos que tengo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que plantea, las notas van de 0 a 100 dentro de lo que es el ejemplo del PowerPoint, ¿sí? Entonces plantea que tengo en el intervalo de clase puedo tener un límite inferior, un límite superior. Entonces, en el primer intervalo, que es el más chiquitito, va las notas de 0 a 10. Justo acá tengo un pequeño error y sé que esta frecuencia no es así, pero la frecuencia, según como yo había resuelto esto hace un tiempo, tengo 3 personas que sacaron una nota, acá estoy resaltando, que sacaron una nota entre 0 y 10, ¿sí? Que corresponde al primer intervalo. La marca de clase, MC, corresponde, ustedes si se acuerdan de lo que pedí que anotaran, marca de clase es o el punto medio de clase. Yo sumo el límite inferior, sumo el límite superior y lo divido por 2. Si yo sumo 0 más 10, me da 10. Al valor 10 lo divido por 2, me da 5. ¿Sí? Entonces, por eso la marca de clase viene siendo el valor representativo de esta clase. Por eso acá es 5 la marca de clase, que es el punto medio de la clase. Entonces, para simplificarlo un poquito, les voy a poner los otros, porque no es el objetivo ahora que hagan esa cuenta. Bueno. Acá en esta tabla van a ver entonces que tenemos 10 intervalos de clase, ordenados del primer intervalo, segundo, hasta el 10º intervalo de clase. Cada intervalo de clase tiene un valor límite inferior y un valor límite superior, y como les estoy marcando ahora, tiene una marca de clase o un punto medio de clase, ¿sí? Fíjense que el límite inferior empezó en 0 y el límite superior en 10. Acá para el último intervalo en 91 y termina en 100. Entonces yo de 0 a 100 voy con todas las calificaciones que puedo tener dentro de ese ejemplo. Por otro lado, tienen que ver que acá este intervalo termina en 10 y el siguiente intervalo empieza en 11. Entonces no se repite un valor de una nota. Después, acá lo que van a ver en esta columna, esta es la columna que se llama frecuencia absoluta. Lo que es la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que yo tengo un dato que está dentro de este intervalo. Entonces yo tengo, para este caso, 2 personas que tuvieron una nota entre 11 y 20, ¿sí? Dentro de lo que es el límite inferior y superior. Hay 2 personas. Por otro lado, van a ver que en el séptimo intervalo me queda que tengo 16 personas sacaron una nota entre 61 y 70. Cuando ustedes tengan que armar la tabla de frecuencia, al final de la tabla de frecuencia absoluta, van a tener que sumar todos los datos y les tiene que dar la cantidad total de datos, que para este ejemplo son 60. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y acá para construir la frecuencia, esta columna es FI, mayúscula la F, es frecuencia acumulada. Entonces, lo que es el primer intervalo se copia, el primer dato se copia, perdón. Acá, este segundo dato es la suma de estos dos. Es 3 más 2 me da 5. Este valor de acá es la suma de 3 más 2 más 3, me da 8. Este valor de acá es la suma de todo esto, ¿sí? Este valor de acá es la suma de todo esto, y así se va resolviendo la frecuencia acumulada. Entonces, al final de la frecuencia acumulada tengo que tener el total de datos, que para este ejemplo son 60. Este es el ejemplo, recuerdo, que está en el PowerPoint, que son notas de 60 alumnos de una materia. Y esta es la frecuencia absoluta relativa. Entonces, en este caso, para obtener este valor,
yo hice el valor de 3 dividido el total de datos. Entonces, este 3 dividido 60. Lo que creo que no les dije todavía, que para hablar del número total de datos lo uso la letra N minúscula. Entonces, y fíjense que acá esta F minúscula va con esta F minúscula. Entonces, esta es la frecuencia absoluta y esta es frecuencia absoluta relativa. La absoluta relativa es la cantidad acá, 2 dividido el total de datos, que son 60, por eso da 0,03. Así se va construyendo. Este valor 3 se divide por 60 y se anota acá, da 0,05. Este valor 0,07 sale de la división de 4 dividido 60. Acá tenemos 7, se divide por 60, da 0,12, 10 dividido 60, da 0,17, 16 dividido 60 da 0,27 y así se construye. Acá al final de la frecuencia absoluta relativa hago una sumatoria y me tiene que dar aproximadamente 1. Destaco esto, lo vuelvo a repetir, aproximadamente 1 porque la calculadora siempre hace un redondeo, chicos. Hay veces que la calculadora redondea en más y a veces que redondea en menos. Entonces es normal que acá les dé cerca de 1 y no siempre les da 1. Entonces esto es un Excel, entonces no todos no necesito que manejen Excel. Esto yo prefiero que lo hagan a mano, lo van a aprender más. Pueden usar la calculadora del celular y lo van a poder resolver. Y acá a todo esto pueden sacarle a esta tabla, le pueden sacar una captura de imagen, de una foto, para que les quede a ustedes el ejemplo. Entonces les quedaría de esta forma los títulos para las primeras tablas de frecuencia del trabajo práctico. Finalmente, la última columna, a ver, vamos a sacar esto. Esta última columna viene siendo este valor de acá, dividido los 60. Y este valor de acá es la suma de estos dos. Pucha, no me habilita ahora. Pero en definitiva acá les tiene que quedar uno al final. Bueno, vamos a hacer... M4 más M5, M5. Ya sé. Mi problema es que acá tengo los decimales muy chiquititos. Ahí está. Bueno. En este caso, la frecuencia acumulada relativa, entonces va a ser este valor de esta columna, ¿sí? Se va a dividir por el total de datos que es 60 y se anota acá. Entonces, este valor viene siendo este valor de acá dividido 60. Y así lo van a resolver. Entonces yo quiero ir al trabajo práctico, pero primero quiero que me cuenten sus preguntas. A ver, díganme qué problema han tenido. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, se le escucha. Bueno, ¿qué pregunta les queda? Creo que con la explicación ahora está más claro porque, bueno, en mi caso yo no entendía casi nada.
Bueno, mira, esto es lo inicial, porque me interesa que ustedes empiecen a trabajar con el trabajo práctico. Yo estimo tal vez un Zoom más para poder terminar el trabajo práctico, porque no pretendo que terminen de entender todo ahora, ¿sí? Sería un poco injusto plantear que lo terminen ya. Sí, que lo empiecen a trabajar. Eso es necesario. Porque el tema es que la tabla de frecuencia, hasta que la empiezan a hacer, no terminan de entender. Entonces, ustedes van a ver este es uno de los ejercicios que tenemos para el trabajo práctico. Entonces, en el trabajo práctico, este es el ejercicio 2. Plantea en una oficina, en una empresa, tiene contadores, estadísticos, finanzas y mercadotecnia. Tiene un departamento que se llama contaduría, un departamento que se llama estadística, un departamento de finanzas y un departamento de mercadotecnia. Entonces, este es el planteo inicial de cómo ustedes pueden plantear lo que sería la tabla de frecuencia para ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, ustedes en lugar de hacer un valor numérico, en el ejercicio 2 del trabajo práctico, van a plantear por especialidad. Entonces, yo tengo para el ejemplo, en contadores tengo 23 contadores, ¿sí? En estadística tengo 12 personas, en finanzas 14 y en mercadotecnia tengo 15 personas. Esta es la frecuencia absoluta, entonces al final tengo que sumar. La suma de todo lo que hay arriba se llama sumatoria y me tiene que dar el total de personal. Esta frecuencia de acá es la frecuencia acumulada. Entonces, como yo les había planteado recién, el primer dato de la frecuencia acumulada se copia, ¿sí? Y después el segundo dato viene siendo la suma de este con este, ¿sí? 23 más 12 me da 35. Acá el tercer dato es la suma de estos otros. Acá el cuarto dato es la suma de los anteriores, ¿sí? Y así van construyendo la tabla. Además, ese ejercicio les pide que hagan algún gráfico. Entonces, inicialmente yo les diría que hagan un gráfico de barras. Háganlo a mano, no es necesario que usen Excel. Me gustaría ver cómo dibujan, porque en una de esas les tengo que explicar un poquito cómo son las escalas. Fíjense en este ejemplo, yo por eso se los estoy mostrando. En el eje vertical está la cantidad de personas que hay por departamento. Y acá en el eje horizontal están las especialidades de los departamentos. Entonces tenemos, acá se lee en esta barra, que es la más alta, 23 contadores. En esta barra son 12 personas, están en estadística. Acá en finanzas son 14 y acá en mercadotecnia son 15 personas. Entonces, cuando les pida hacer un gráfico, yo les propongo que hagan inicialmente este. Cuando lo hagan, lo dibujen, yo voy a poder ver un poquito hasta dónde entienden y qué les falta. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, decime. No se ve la pantalla que usted Que yo está estoy mirando. proyectando. A mí Espera, me espera, parece espera. que Se colgó mi sí, o función. sea, Espera. se quedó tildada su imagen. Sí, ahí voy de vuelta. Tiro de vuelta. Me tienen que contar porque si no me empiezo a hablar y no me doy cuenta. A ver, ahí se ve un Excel, una imagen. Ahí Sí, sí profe, se ahí ve. se ve. Sí. Bueno, les reitero. Esta de acá es la tabla de frecuencia para el ejercicio 2 del trabajo práctico, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, a diferencia del ejemplo, está dividido por especialidad. Entonces en el ejercicio 2 del trabajo práctico tienen áreas de una empresa que son contadores, estadística, finanzas y mercadotecnia. Entonces acá la frecuencia absoluta es la cantidad de personas. Entonces en contadores tengo 23 personas, estadística 12, esto es finanzas, tengo 14, mercadotecnia tengo 15 personas. Y acá al final van a sumar y les tiene que dar el total de personal de la empresa, son 64. ¿Sí? Después van a ver que la frecuencia absoluta, el primer dato se copia, acá el segundo dato es la suma de estos dos,
El tercer dato es la suma de estos tres, el cuarto dato es la suma de todo esto, ¿sí? Después lo otro que le estaba diciendo, y que bien por acotarme que no se veía, es que este es el gráfico que me gustaría que hicieran inicialmente, el gráfico mínimo que les voy a pedir por ahora. Entonces en este gráfico van a ver en el eje vertical la cantidad de personas, el número, y acá en el eje horizontal están los departamentos. Entonces yo acá tengo 23 personas en el departamento de contadores, 12 personas en el de estadística, 14 personas en el de finanzas y 15 personas en mercadotecnia. ¿Se entendió ahora que se vio? Sí, profe. Bien. Yo propongo empiecen a trabajar con el trabajo práctico y hagan hasta donde puedan, porque yo pienso que vamos a tener que hacer otro Zoom para terminar de sacar las dudas que tengan. Entonces, cuando ustedes antes trabajen, a mí me gustaría que este trabajo práctico entregarlo la semana que viene porque todavía hay más cosas para hacer y está terminando el mes. Y a mí me gustaría que todos regularicen la materia. Entonces, en principio, chicos, vamos a tener 4 trabajos prácticos. No, no va a ser tan largo, me parece, pero lo que sí necesito que ustedes me digan la parte que no entienden, cosa de poder organizar otro Zoom. Si yo les voy a proponer otra fecha en el grupo, cosa de tratar de que participe la mayor cantidad de gente, anoten sus dudas y vayan resolviendo esto. Entonces, inicialmente yo acá les estoy dando las herramientas para que empiecen a trabajar. Además de este Zoom, hay enlaces a videos de YouTube que resuelven de una manera casi idéntica lo que son las tablas de frecuencia y lo que son los gráficos, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, estoy en el grupo del Zoom, así que ya saben. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, por hoy chicos terminamos, entonces vayan pensando cuándo nos podemos volver a juntar. Si ustedes no tienen una propuesta, yo les voy a proponer el martes de la semana que viene a las 19 horas. ¿Estamos? Profe, una Sí, consulta. decime. ¿En parciales no se va a rendir entonces? No, no, trabajos prácticos. Solamente trabajos prácticos. Sí. ¿Y el final cómo va a ser? ¿Van a ser los ejercicios más lo teórico sería? Mira, si ustedes son regulares, yo les pido normalmente una tabla de frecuencia que armen y Ujú. normalmente después me envían la tabla, pero tienen que prender el Zoom y después contestar algunas preguntas. Ah, Entonces, bueno. las dos cosas tienen que hacer. Ahora, el Ah, tema si bueno. son libres es mucho más complejo porque lleva tiempo. Son más ejercicios, más complejo. Pero Bueno. sí lo que hemos hecho ha sido hacer una llamada de Zoom, que ustedes muestren y les doy un ejercicio para resolver con una tabla de frecuencia. Entonces no es que se pueden copiar la tabla, cada uno arma la tabla según cómo lo aprendió. Entonces yo trato de que ustedes la aprendan de la forma que enseño. Puede haber alguna diferencia chiquitita, pero eso ya se entiende, ¿sí? Por ahora son 4 trabajos prácticos y la idea es que ustedes estén disponibles para rendir en diciembre. Entonces, ustedes cuando esto antes lo hagan a mano, más rápido lo van a entender. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, lo dejamos acá por hoy. Por favor, las consultas en el chat grupal para si alguno puede tener la misma duda que ustedes. Y la medida que van completando sus trabajos prácticos, me pueden mandar una foto del cuaderno donde ustedes hacen, preferentemente a mano, no quiere decir que pueden usar otro medio, y si pueden, me mandan en un archivo en PDF, porque suele ser más económico en los Bueno, datos, tanto para ustedes como para mí. Bueno, cualquier consulta estoy en el chat. Muchas gracias chicos, nos veríamos la semana que viene. igualmente, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.